En esta oportunidad corresponde desarrollar la clase número 6 y la segunda unidad parte de las principales variables macroeconómicas. Este es nuestro tema principal. Dentro de este tema tenemos 3 subtemas, que es la circulación económica y la retribución de los factores de la producción. Vamos a ver la definición de las principales variables macroeconómicas y los principales conceptos de Producto Nacional Bruto o Producto Interno Bruto, ¿verdad? Así es de que estos son los puntos esenciales a desarrollar en nuestra clase número 6. Así es de que, por favor, vamos verificando los temas, vamos visualizando la información para que vayamos comprendiendo en cuanto a la información que vamos a tratar. Previo a que verifiquemos nuestro tema principal, nuestro tema medular, es importante que también recapitulemos, analicemos lo que corresponde a la situación económica. Desde la clase número 1 hemos venido desarrollando la definición, hemos venido desarrollando la etimología de la palabra. Hemos visto que la economía nace de o parte de las necesidades. Hemos analizado que estas necesidades necesitan cubrirse a través de bienes y servicios. Hemos estudiado las variables básicas del análisis económico. Todo esto nos lleva entonces a estudiar también la circulación económica. Como usted lo ve, es el título que corresponde para desarrollar en nuestra clase número 6, la circulación económica. Entendiendo que el ser humano nace con las necesidades, las cuales necesita cubrir, y para que se cubran esas necesidades, pues necesitamos también que hayan oferentes, que hayan demandantes, que exista un mercado en el cual se puedan realizar estas transacciones, que existan precios, y ahora vamos a verificar entonces la circulación económica. Es por eso la importancia de que usted tenga presente la información, haya comprendido todo el proceso, el círculo de la información, para que ahora al analizar la circulación económica se nos haga mucho más fácil, mucho más comprensible cómo esto lleva un proceso, cómo esto lleva un círculo, una trazabilidad, y el día de hoy enfocarnos en la circulación económica. Para ello necesitamos pues responder a una pregunta: ¿qué es la circulación económica? Y es importante que empecemos o iniciemos a estudiar que la circulación económica es la fase del proceso económico donde se realiza el traslado o intercambio de bienes, servicios y factores. ¿Cómo así? ¿En qué momento? Dirá usted. Ya sabe que tiene necesidades, ya sabe que hay oferentes, ya sabe que hay demandantes, ya sabe que hay un mercado. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Circular la economía, generar la circulación económica. Pero entonces, esta actividad es el proceso, entonces, es la fase del proceso donde se intercambian los bienes. Llámese usted compra-venta. Para que eso exista, necesitamos distintos elementos, porque esta es la etapa donde se integran las unidades productoras, llámese oferentes, ¿verdad? O las empresas. También intervienen las unidades consumidoras, las familias o los demandantes a través del mercado. Por eso, dentro de los elementos de la circulación, se encuentra como parte principal el mercado. Este es un elemento de la circulación. Acá tenemos 6 elementos, pero vamos a estudiar uno a uno. Decíamos entonces que los elementos de la circulación parten del mercado. ¿Por qué el mercado? Si hablamos que la circulación es el intercambio de los bienes, necesitamos entonces un espacio físico o virtual en donde realizar esta transacción. Y a eso le llamamos mercado, el espacio físico o virtual para realizar las distintas transacciones a un precio establecido. Cuando hemos hablado de un precio,
hacemos referencia también a el dinero. El dinero, que es uno de los elementos de la circulación. Porque al precio nosotros le asignamos un valor monetario. Es entonces el valor del intercambio. Ya genera otro elemento de la circulación. Está el mercado, están los productos, los oferentes, los demandantes, y ahora interviene el dinero. El dinero es la unidad o el medio de pago que nos va a permitir adquirir los bienes o servicios. También existen las unidades productoras, en este caso, pues, oferentes, demandantes, familias, empresas, quienes interactúan o intervienen en el mercado a través del dinero. Pero es importante que recordemos que muchas veces no se cuenta con la suficiente liquidez para circular la economía. Es aquí donde interviene otro elemento denominado institución financiera o banco. Porque este banco nos va a permitir entonces generarnos flujos de liquidez, flujos de efectivo que permitan generar nuevamente la circulación económica. Veamos un ejemplo en el que usted, empresa, ha incursionado en el mercado, está generando las transacciones de oferta, pero por X o Y motivo, en este momento no cuenta con la liquidez suficiente para continuar sus operaciones. Muy bien, tiene la institución financiera legal, que es un banco, donde usted puede acercarse, solicitar un financiamiento. De esta cuenta obtiene liquidez para continuar con las operaciones. Este es el otro elemento de la circulación económica. Otro de los elementos importantes corresponde a los transportes. Conocemos distintos medios de transportes, transportes terrestres, acuáticos, marítimos o transportes aéreos. Los transportes son parte o son también elementos de la circulación económica porque nos permiten movilizar los productos o los servicios de un punto de producción a un punto de venta, ya sea a través de una importación o una exportación, donde necesitamos utilizar esos medios de transporte para obtener los productos que necesitamos. Otro de los elementos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son indispensables en la circulación económica. Y vea usted la economía, vea usted cómo es que esta pues se moviliza por los medios de comunicación. Un claro ejemplo es a través de las redes sociales, ¿verdad? ¿Quién no se promociona a través de las redes sociales, compra, vende? Y este es un mercado virtual, ¿verdad? Es un espacio virtual, el cual permite generar transacciones de compra-venta, donde permite promocionar o promover los productos a un esfuerzo menor. Porque a través de su dispositivo, desde su casa, usted puede promocionar, puede colocar a la venta un producto que sabe que va a llegar a N cantidad de posibles consumidores. Entonces, hablamos de 6 elementos básicos de la circulación económica. No son todos, claro, no son todos. Acá son los básicos, porque si nos enfocamos en una actividad específica, en una actividad a detalle, posiblemente necesitamos de otros elementos. Llámese una actividad agrícola, la cual necesita alguna maquinaria específica. Ese sería otro medio de circulación, otro elemento de la circulación económica. Hablamos de una industria de alimentos, necesita la materia prima, ¿verdad? Para generar o procesar estos alimentos. Entonces, la circulación económica, decimos que es la etapa donde se integran las unidades productoras, los oferentes, con las unidades consumidoras, que son los demandantes, a través del mercado. Y sabemos que en el mercado entonces interviene la demanda, la oferta, el precio, el punto de equilibrio, los productos. Para adquirir los productos necesitamos dinero. Para desarrollar la actividad, si no contamos con liquidez, necesitamos un financiamiento, necesitamos de un banco, necesitamos de los medios de transporte, necesitamos de los medios de comunicación.
Esta es la circulación económica. Es la actividad entonces donde la economía tiene entonces o toma esa acción para poder generar todas las transacciones que el mercado así requiere. Esta es entonces la circulación económica. Y vemos entonces que dentro de la circulación económica están los elementos de la circulación. Es así como verificamos entonces cómo es el comportamiento de esta, cómo partimos desde la palabra, desde la etimología de la palabra, de una definición. Hemos estudiado las necesidades del hombre, hemos estudiado también los bienes y servicios satisfactorios, y para que estos bienes y servicios existan necesitamos de las variables básicas del análisis económico que hemos estudiado con antelación, y ahora vemos cómo todo esto se ve directamente en la circulación económica. Aquí es donde está ya realmente la actividad económica, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con lo que hemos desarrollado? ¿Alguna duda? Solo me confirman si se está escuchando, por favor. Sí, se escucha. Gracias por confirmar. Solo tengo una pregunta. Sofía García está por acá. La veo conectada en nuestra sesión. Solo me confirma. Sofía. Sí, licenciada, buenos días. Gracias, buen día. Solo para que nos pueda recordar cuáles son las variables básicas del análisis económico. Las variables básicas. Luego le doy la palabra a Edwin. Las variables básicas, Sofía, recuérdenos, ya los hemos visto con antelación. ¿Cuáles son las variables básicas? ¿No está Sofía? Bueno, tenía la solicitud de Eddie. No sé si necesita indicarnos algo, luego le doy la palabra a Samuel y a Jocelyn. Eddie, no sé si necesita indicarnos algo. Sí, licenciada, acá con una consulta. En realidad necesito, no sé si compartir o en realidad consultar con lo que respecta al dinero. El valor del dinero, si no ando, parece que ¿cómo se llama? Es impuesto por las arcas de cada nación, ¿verdad? O no sé cómo, qué es lo que establece el valor del dinero de cada país. ¿Cuánto vale la moneda? No sé si esa es su pregunta. El valor de la moneda de cada país. ¿De dónde viene el valor de cada moneda? Bueno, acá influyen distintas variables macroeconómicas, que es nuestro tema siguiente, y es que el valor de cada moneda está tipificado por el Producto Interno Bruto, por las reservas monetarias internacionales que posee cada país. Por eso, por ejemplo, en nuestro caso, la moneda es el quetzal, pero si ya hacemos una comparación con otros países, por ejemplo, un euro, un dólar americano, donde ya las monedas tienen un nivel o un valor superior a nuestra moneda. Entonces, si comparamos un quetzal versus un dólar americano, podemos decir que para obtener un dólar americano necesitamos 7.75 quetzales, para obtener un euro necesitamos 10.14 quetzales. Entonces, realmente, ¿cómo se define eso? Es a través del Producto Interno Bruto, y ya vamos a ver qué es el Producto Interno Bruto, y también a través de las reservas monetarias internacionales, es decir, los valores que posee cada país, ¿en función de qué? De sus capacidades de producción, porque esto va a contar con reservas de oro, con reservas de billetes, reservas de moneda. Entonces, es en función de la producción, realmente cuánto el país genera en producción de los bienes o servicios. Entonces, ¿cómo se le asigna el valor a cada moneda? Es a través del Producto Interno Bruto y a través de las reservas monetarias internacionales. Esta es la respuesta a la pregunta. Sí, está bien, licenciada. Ahora por otra,
en lo que respecta al dinero, acá en Guatemala nos pagan en quetzal. Digamos mi caso. En mi caso, me hacen depósitos bancarios y yo nunca veo el dinero porque prácticamente todo viene siendo tipo virtual, electrónico, cabal. Entonces, es algo de que no sé si el dinero como tal, el billete, en determinado momento va a correr el riesgo de que al igual que como los romanos le pagaban a sus soldados con sal, o sea, de ahí viene la palabra salario, y estas culturas pagaban de diferentes formas. Sí. No sé, análisis, el billete físico podría llegar a desaparecer y el sistema que muchos de nosotros manejamos prácticamente. No sé cuál sería su opinión al respecto. Gracias, gracias. Sí, escuché su comentario y su inquietud. Es que si en algún momento el billete de forma física y la moneda puede desaparecer por la evolución de las transacciones comerciales que se realizan. Llámese entonces, el compañero colocaba el ejemplo de que en la actualidad, a través de el trabajo devengamos un salario y que pues se nos es retribuido de forma electrónica. Él me decía, no veo de forma física los billetes, las monedas, en algún momento pueden desaparecer. Sí pueden desaparecer porque son bienes sustitutos y que en algún momento tal vez no los tengamos de forma física donde podamos palpar billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 quetzales o monedas en sus distintas presentaciones, pero sí contamos con el dinero electrónico. ¿Puede llegar a sustituirse? Sí, el dinero físico, mas no puede incrementar la cantidad de dinero en circulación. Claro, todo esto es regulado a través del Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Economía, Junta Monetaria y Superintendencia de Bancos. Entonces, todos estos entes, todas estas instituciones evalúan realmente cuál es la oferta del dinero. Aunque no lo impriman de forma física, se cuantifica el dinero en circulación. Porque el dinero, pues, ya lo vamos a ver, hay distintas formas de dinero y cuasi dinero, donde hay uno que está de forma física en papel o en billete o moneda y uno de forma electrónica, que también es válido. Que en algún momento pueda desaparecer, sí es cierto. No es que vaya a cambiar la forma de pago. La forma de pago está establecida a través de la legislación guatemalteca, que debe ser en billetes y monedas de circulación, y no puede ser por retribuciones distintas o en especie. Debe de ser en billetes y monedas, y que esos billetes y monedas en este momento sean sustituidos por transferencias electrónicas, transferencias bancarias, documentos de crédito, como lo son los cheques, ¿verdad? Entonces, en algún momento son formas de pago. Que la moneda física pueda llegar a sustituirse, sí es cierto, y no estamos tan lejos de eso. No estamos tan lejos de eso porque yo no sé cuántos de ustedes realmente ahora pues sí reciben su salario, su devengado a través de efectivo, billetes y monedas. Ya regularmente no lo hacemos. Es más, ni contamos el dinero, ni recibimos el dinero físico, ni pagamos con dinero físico. Ya nos hemos familiarizado en los pagos electrónicos, transferencias, porque es la modalidad, es la necesidad de la economía. Esto nos facilita, claro, N cantidad de situaciones. Por ejemplo, para cancelar un servicio de energía eléctrica, usted lo puede realizar desde su comodidad de la casa, donde está su banca electrónica, puede generar ese pago, ese servicio, y evita en cierta forma el tiempo invertido por ir a una institución que le pueda percibir ese pago. Entonces, sí es cierto, son las formas de pago, modalidades de pago que en función de las necesidades y de la evolución de un país se dan. ¿Que puede llegar a sustituirse? Sí puede llegar a sustituirse, pero esto no significa que pueda incrementar la oferta del dinero, ¿verdad?
El país siempre va a permanecer con la cantidad de dinero de acuerdo al Producto Interno Bruto y de acuerdo a las reservas monetarias internacionales. Esa sería mi respuesta, Eddie, al respecto, de acuerdo a lo que usted planteaba. Gracias, licenciada. Con gusto. Cualquier duda, pues ya lo... Solo escuchaba yo el eco de mi voz. Voy a continuar con las personas que tienen solicitud de palabra por acá. Samuel, adelante. Licenciada, no sé si me escucha. Yo sí le escucho, adelante. Solo para responder la pregunta que dijo que cuáles son las variables básicas del análisis económico. Y las variables son el mercado, la demanda, los precios, el equilibrio de demanda y la oferta. Gracias, muy amable. Sí, justamente son los que verificamos en la clase anterior. Por eso a mí me gusta recapitular, porque sí necesito que tengamos toda la información. Yo ahorita, el día de hoy, esperaría que ya tengamos presente qué es la economía, cuál es el origen etimológico de la palabra, qué son las necesidades, qué son bienes satisfactorios, cómo se clasifican las necesidades. Necesito que también tengamos presente cuáles son las variables básicas del análisis económico, cómo se define cada una de ellas para ir comprendiendo cómo es la circulación económica. Porque si no tenemos clara la información anterior, en cierta forma no podemos comprender del todo el tema que estamos desarrollando. Les decía, todo es dependiente, todo es relativo, todo es coherente con los temas que hemos visualizado con antelación. Gracias por el comentario. Tengo la solicitud de Raquel. Adelante. Buen día, licenciada. Usted estaba preguntando sobre las variables básicas del análisis económico. Entre ellos tenemos lo que es el mercado, la demanda, la oferta, el equilibrio de mercado y los precios. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Tengo en la solicitud de Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Licenciada, fíjese que a mí no me quedó muy claro cuáles son los elementos de la circulación económica. Con gusto lo voy a repetir. Solo, no sé si... Bueno. Jocelyn, usted consultaba al respecto. Sí, quería, o sea, no me quedó bien clara cuáles son los elementos de la circulación económica. De acuerdo, con gusto. En esta imagen tenemos los elementos básicos. Solo me confirman si se visualiza la presentación. Sí. Gracias. En esta imagen lo que tenemos son los elementos básicos. Yo indicaba que son básicos, no son todos, pero los esenciales para que se dé la circulación económica. En primera instancia necesitamos reconocer que la circulación económica es la fase del proceso económico donde se intercambian los bienes o productos, servicios para satisfacer las necesidades. Partiendo de esto, imagine usted, si es entonces la fase del proceso económico donde se intercambian los bienes o servicios, desde ahí imagine que uno de los elementos es el mercado. Porque el mercado entonces es el espacio físico o virtual donde necesitamos generar las transacciones de compra y venta. Y si la circulación económica es entonces generar ese traslado o intercambio de bienes o servicios, estamos hablando de un elemento que se llama mercado. Ese es uno, tal como está la imagen principal. Seguido de ello, tenemos el dinero. El dinero es otro de los elementos de la circulación como medio de pago, porque recordemos que todos los bienes y servicios cuentan con un precio incorporado, un precio establecido, y para poder adquirir ese bien o servicio necesitamos pagar un precio por ello. Pero ¿cómo lo vamos a pagar? A través del dinero. Ahora, en cuanto al siguiente elemento, están los productores, oferentes y demandantes. Cuando hablamos de los productores, hablamos de los
de las empresas o personas que colocan los bienes o servicios al mercado. ¿Para qué? Para que los consumidores los adquieran. ¿Cómo los van a adquirir? A través del dinero. Entonces, vemos la relación que tiene uno con otro. Para que continúe la circulación económica, hay otros elementos de la circulación, como lo es el banco. ¿Cómo nos va a aportar el banco como medio de circulación? Colocábamos el ejemplo que cuando una empresa individual, una empresa jurídica, una persona necesita adquirir productos o servicios, pero no cuenta con la liquidez suficiente, necesita acudir a una institución financiera que le proporcione esos recursos financieros, esa liquidez, y que con ello pueda continuar con las operaciones económicas. Entonces, ya ahí vamos 4. Recapitulemos: mercado, dinero, oferentes y demandantes, productores o consumidores, instituciones financieras o un banco. Como número 5, dentro de los elementos tenemos los medios de transporte, que son esenciales para movilizar los productos, los bienes de un lugar a otro, ya sea desde el punto de producción hasta el punto de venta, o bien de un país a otro, ya sea a través de importaciones o exportaciones. Hablábamos de el transporte terrestre, el transporte marítimo o acuático y el transporte aéreo, que son los medios de transporte que nos permiten entonces colocar o trasladar los productos de un lugar a otro. Y por último, con el número 6 tenemos a los medios de comunicación. Y en esa oportunidad nosotros indicábamos, bueno, para que la circulación económica sea efectiva, se realice, sea dinámica, necesitamos de los medios de comunicación. ¿Cómo? Colocábamos el ejemplo que uno de los medios de comunicación en este momento son las redes sociales, donde usted va a ese medio, acude a ese medio desde la comodidad de su casa, desde un dispositivo. Usted puede promocionar, puede publicar, puede generar esa transacción de compra-venta, ese traslado, ese intercambio, sin mayores esfuerzos. Entonces, claro, hay otros medios de comunicación tradicionales, como lo son la televisión, la radio, el periódico, que son los medios tradicionales de acuerdo a la historia. Pero recordemos que todo es evolutivo, todo va cambiando y de acuerdo a la necesidad del hombre. El momento, lo que tenemos como medios de comunicación, redes sociales. A través de las redes sociales usted puede publicar, puede vender, puede generar esas transacciones y puede continuar con la circulación económica. Estos son los elementos de la circulación. Ejemplificándolos, que no son todos, son los básicos. Hacíamos también el enfoque o énfasis que hay otros elementos que intervienen en la circulación económica de acuerdo a la actividad principal a la que se dedique la empresa. No sé si queda clara su duda ahora o necesita que ampliemos la información. Ahí estamos, licenciada, gracias. Gracias, de acuerdo. Tengo una consulta en el chat. Dice, los bitcoins, ¿qué tipo de moneda sería? Bueno, esta es una moneda tipo electrónica. Voy a hacer énfasis que estos no están reconocidos en la legislación guatemalteca. Y justamente yo compartía en mi red social hace un par de semanas lo que la Superintendencia de Bancos publicaba. No son monedas reguladas en nuestro país. Por lo tanto, no son medios de pago en nuestro país. Ahora ustedes ven de forma internacional las criptomonedas, los bitcoins, todos los temas de moneda electrónica. Justamente se pronunció la Superintendencia de Bancos que dice, bueno, señores guatemaltecos, estas monedas no son de curso legal del país, por lo tanto no nos hacemos responsables de las transacciones que realicen con este tipo de moneda. Y ustedes se preguntarán, o tal vez no han escuchado de este término, de este tipo de moneda, pero es muy popular, si lo vemos así, en las transacciones en línea, donde usted no va a pagar con dinero efectivo, no va a pagar con una transferencia electrónica de un banco que opera en el país, sino que va a ser a través de este tipo de moneda. ¿Y qué pasa? Es una moneda que no está regulada en nuestro territorio guatemalteco.
no contiene una legislación que regule su comportamiento y en consecuencia la Superintendencia de Bancos no se hace responsable de las transacciones que se realicen, es decir, no tiene ninguna garantía de las operaciones que se realicen con este tipo de moneda. Es una moneda tipo electrónico, no tiene un valor físico o que esté determinado en un país específicamente, sino que usted la puede utilizar en N cantidad de países con el mismo valor, pero no cuentan con una legislación o no están reguladas de forma oficial. Solo pregunto a la compañera que consultaba cuáles son los elementos, si ahora queda claro, para que me pueda responder, por favor. Sí, licenciada. Gracias. De acuerdo. Gracias. Ahora con Keren, no sé si queda clara su consulta que hacía por ahí. Sí, licenciada, está bien, gracias. Sí, licenciada, está bien, gracias. De acuerdo, con gusto. Gracias. Entonces, si no hay más dudas con respecto a este tema que hemos desarrollado en cuanto a la circulación económica, tengo la solicitud de Anelín. Adelante. Sí, licenciada, fíjese que para memorizar de los elementos, yo solo tengo 5, entonces no sé cuál me falta. Los que tengo son medios de comunicación, transporte, mercado, dinero, banco, entonces no sé cuál sería el otro. Si ve mi presentación, acá los tengo. Está el mercado, el dinero, los comerciantes que pueden ser los oferentes o demandantes, el transporte, dentro de los que hablamos son 6, los bancos y los medios de comunicación. Si ven esta lámina, contiene uno más que son las pesas de medidas, pero estas no los abordamos que dentro de la imagen anterior. Entonces, para que recordemos, el mercado, el dinero, los comerciantes, que acá incluimos oferentes y demandantes, los bancos o las instituciones financieras y los medios de comunicación. Estos son los elementos de la circulación económica. No sé si queda clara ahí su consulta, Nelly. Sí, ya, gracias. De acuerdo con usted. Gracias. Continuando con el tema que nos corresponde en cuanto a las variables macroeconómicas, veíamos la circulación y ya comprendimos que es la fase del proceso económico en la cual se intercambian los bienes, productos o servicios para la satisfacción de las necesidades. Conocimos también que necesitamos de distintos elementos para que se cumpla o que se dinamice la circulación económica. Recordemos, la verdad que todo es un proceso, todo es evolutivo, todo es dinámico y cambiante. Es por ello también que debemos de estudiar la retribución de los factores de la producción. Y justamente estoy compartiendo una lámina donde tengo los factores de la producción y también tengo un enunciado que dice, recuerde cuáles son los factores de la producción. En la clase número 3 hacíamos énfasis en cuanto a los factores de producción, recordando que son los recursos naturales, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial o la capacidad instalada. Esos son los factores de la producción. Pero dentro de la circulación económica, estos factores cuentan con una retribución. O sea, ¿qué es lo que nos generan estos factores? Vamos a ir uno a uno. Recuerden, son 4. El primero, recursos naturales. Toda actividad económica parte de la necesidad de los recursos naturales. Vamos a verificar las actividades agrícolas y vemos que en primera instancia o en esencia necesitamos de los recursos naturales, llámese tierra, agua y otros elementos. Partimos de ese recurso natural, tanto para las actividades agrícolas como no agrícolas. Usted dirá, y entonces en las no agrícolas, ¿cómo? Veamos un proceso industrial, siempre va a requerir agua, siempre va a requerir de ese recurso natural.
aunque lo obtenga de distintas fuentes, siempre lo requiere. Llamamos a un proceso alimenticio, necesita de recursos naturales, necesita de las materias primas generadas de la naturaleza, necesita del elemento agua. Entonces, todos los procesos económicos necesitan de los recursos naturales. Ahora, ¿qué nos van a generar esos recursos naturales? Por eso vemos el título, la retribución de los factores de la producción. ¿Qué nos van a generar? Veamos, cuando obtenemos o contamos con esos bienes que son los recursos naturales, imagine usted que cuenta con 5 caballerías de tierra, pero puede generar distintas actividades o realiza siembra de productos para generar una cosecha, o bien los puede dar o proporcionar en arrendamiento. Esto le va a generar una retribución que denominamos renta, un ingreso, ya sea por la venta de la producción de la cosecha o por la renta del espacio físico. Tengo la solicitud de Samuel, no sé si necesita indicarnos algo. No, solo aquí recapitulando, leyéndolo de la clase anterior, donde dice remuneración de los factores de producción, y tengo que es renta, salario, interés y beneficios. Con ese último entraría en la capacidad empresarial, ¿no? Sí, es correcto. Son utilidades, rentas, beneficios, ganancias, o sea, son sinónimos, ¿verdad? Gracias, esa era mi duda. Con gusto. Vemos entonces, abordábamos el primer factor de la producción. Ahora, en cuanto a el factor de trabajo, ya ustedes veían las necesidades, generamos productos o servicios, pero todas estas actividades llevan inmersas una serie de trabajos, una serie de esfuerzo humano, ya sea físico o intelectual. Y a eso lo denominamos el trabajo. O en otras palabras también se denomina mano de obra. Entonces, este factor de la producción, lo que retribuye o lo que obtiene de ingresos son los salarios. Y es el claro ejemplo que todos podemos comprender, percibir, si en algún momento pues desarrollamos actividades en relación de dependencia, es decir, prestamos los servicios profesionales, personales, hacia una institución, hacia una empresa, una organización, un grupo. Estamos proporcionando el trabajo, estamos proporcionando el esfuerzo humano, ya sea físico, directamente la mano de obra, o intelectual, de forma administrativa, pero todo esto nos va a generar salarios, es decir, las retribuciones, los pagos, los beneficios que se obtienen de los factores de producción. Recuerde usted que toda actividad económica requiere de un trabajo. Toda actividad económica requiere de recursos naturales. Toda actividad económica requiere del esfuerzo humano, del trabajo, porque por muy automatizada que sea la organización, siempre necesita de una persona por lo menos que manipule alguna maquinaria, manipule algún sistema computarizado. Siempre se necesita de una persona, y es por eso que está dentro de los factores de producción como el trabajo, que genera como retribución el salario. Otro de los factores es el capital. Recordemos entonces que el capital son todos los bienes, derechos y obligaciones que posee una persona individual o una empresa o una persona jurídica para emprender alguna actividad económica. Y es que para toda actividad económica necesitamos contar con un capital. Si usted ha pensado en algún emprendimiento, necesita un capital, necesita agenciarse de esos recursos para iniciar la actividad. No puede partir o iniciar una actividad si no cuenta con un capital. Y pues para eso ha generado un estudio económico, un estudio técnico, cuánto necesita de capital, un estudio financiero, cómo va a obtener ese capital. Pero lo que se espera o lo que retribuye ese factor capital es un interés. ¿Por qué un interés? Recordemos que un interés es un porcentaje, un indicador que permite verificar el incremento de el capital inicial. Si usted al día 1, cuando emprendió el negocio, contaba con un capital de 100,000, por ejemplo,
y al día 365 cuenta con un capital de 500,000, realmente, ¿cuál es el interés que obtuvo de ese capital inicial? O sea, la ganancia, la retribución, el pago que le generó esa inversión. Entonces, como parte de la retribución del capital, tenemos el interés. Un ejemplo puede ser también que usted coloque su capital en una institución financiera a largo plazo, le va a proporcionar un interés por una cuenta de ahorro a plazo fijo. Entonces, son otras formas de cómo el capital genera un interés. Claro, si usted evalúa qué le conviene más, si una inversión, un depósito a plazo fijo, un emprendimiento, pues ya son puntos que cada uno evalúa de acuerdo a otros factores en cuanto al tiempo, en cuanto a la capacidad. Y llegamos ahora a la capacidad empresarial. Toda actividad económica requiere de recursos naturales, requiere de trabajo, requiere de capital para llegar a la capacidad empresarial. Toda empresa nace, tiene sus fases de apertura, crecimiento, etcétera. Pero ¿qué pasa? En cuanto la empresa incursiona en el mercado regularmente, no cuenta con toda su capacidad instalada, no cuenta con toda la capacidad empresarial. Pero en la medida que ésta crece, que obtiene un nivel de madurez alto y que incursiona directamente no solo en un mercado local, ya incursiona en un mercado nacional o internacional, regional, etcétera, ya obtiene mayor capacidad empresarial. ¿Y qué pasa con eso? Lo que va a obtener son mayores utilidades. No es lo mismo una empresa que recién acaba de ingresar al mercado, no va a tener las mismas utilidades que una empresa que ya tiene una capacidad empresarial alta. No es lo mismo que una empresa de capacidad empresarial pequeña tenga las mismas utilidades a una empresa de capacidad empresarial grande. Un claro ejemplo, sin llegar a marcas, sin llegar a temas de publicidad, pero imaginemos, no es lo mismo que yo, persona individual, coloque una venta de pollo frito aquí alrededor de mi casa, aquí afuera de mi casa, a que yo vaya a comparar la capacidad empresarial de una empresa multinacional que genera el mismo producto, vende el mismo pollo frito. Claro, su capacidad empresarial es otra, su nivel de madurez empresarial es otro, y en consecuencia de ello, su capacidad empresarial para generar esas unidades es mucho mayor. Por eso es que sus utilidades son mayores, porque no es lo mismo que venda 5 unidades a que venda 5,000 unidades en un día. Otro ejemplo, pues, de las multinacionales, usted verá, todas son en función de la capacidad empresarial. ¿Y qué ha influido en eso? Su tiempo en el mercado, su crecimiento, el posicionamiento de la marca, que tiene mucho que ver para obtener esas utilidades, porque recordemos que también el posicionamiento de la marca, el nivel de reputación, hace también que la empresa obtenga las utilidades que espera. Toda empresa nace con el objetivo de generar utilidades. Ninguna empresa nace para poder generar pérdidas, ¿verdad? Y en consecuencia de eso es que vemos cómo los factores de producción obtienen la retribución de cada uno de ellos. Es importante entonces que recordemos que toda actividad económica requiere de recursos naturales, requiere de mano de obra o trabajo, requiere de un capital y requiere de una capacidad empresarial. Todo esto con el objetivo de mantener la circulación económica y que podamos cumplir con la fase del proceso económico en la cual podamos intercambiar los bienes o servicios para la satisfacción de las necesidades. Es así como vemos cómo está la retribución o el pago de cada uno de los factores de la producción. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? ¿Alguna inquietud? ¿Está clara la información? Si estamos claros con la información,
Es importante que ahora Sí. visualicemos. Voy a verificar. Sí, claro, dice, de acuerdo. Es importante que visualicemos ahora directamente las variables macroeconómicas. Recordemos, voy a recordar nuevamente que estos temas ya corresponden a la segunda unidad y estos temas ya son sujetos a la evaluación parcial número 2. Más que estar sujetos a una evaluación, el objetivo principal es contribuir con su formación profesional y que en cierta forma ustedes tengan en términos generales el panorama de la economía. Les digo en términos generales porque nuestro curso es en general economía, no es ni microeconomía ni macroeconomía, entonces muchas veces no nos profundizamos en un tema específico porque también nuestra profesión no lo requiere. Pues de acuerdo a la profesión, ustedes están formándose para abogados y notarios y pues es importante que también tengamos conocimiento general de la economía, más no específico, ¿verdad? Si hablamos de conocimiento específico, podemos hablar de economistas específicamente, de contadores públicos y auditores, en cierta forma que necesitamos entonces ya conocer a detalle o a estudiar de forma más profunda cada uno de los temas, pero no es que le restemos importancia, sino que al contrario, necesitamos que usted conozca, tenga clara la información, tenga claro el panorama, sepa a qué se refiere, porque en su función, ya en el ejercicio profesional, necesitamos conocer ciertos elementos, definiciones o procesos, o también tener el conocimiento para saber cómo proceder, ¿verdad? Entonces, para que vayamos comprendiendo y verifiquemos la importancia también de la información que compartimos. Siendo así, continuamos con las variables macroeconómicas. Y es que justamente cuando iniciábamos, yo generé la consulta, ¿cuáles son las variables básicas del análisis económico? Me comentaron mercado, oferta, demanda, precios, punto de equilibrio. Y en efecto, esas son las variables básicas del análisis económico. Cuando hablamos de básicas, si lo vemos, podemos enfocarnos a un nivel micro, un nivel pequeño. Pero ahora nos vamos a las variables macroeconómicas. Acá nos enfocamos en un aspecto más amplio, un aspecto de mayor proporción. Pero entonces, ¿qué son las variables macroeconómicas? Tenemos una definición la cual nos indica que son los indicadores. Y es importante que sepamos qué es un indicador. Un indicador es un número, una estadística que nos hace referencia a tomar la información como válida o fuera de rango. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué son las variables macroeconómicas? Son indicadores que toman en cuenta un país para poder comprender su realidad económica con relación a los demás países. Por eso son macroeconómicas, porque ya no se mide un mercado local, ya no se mide un mercado regional, un mercado nacional, sino que acá ya vamos de lo específico a lo general. Acá ya vamos a nivel entonces de un país. ¿Por qué? Este es un indicador que toma en cuenta un país para comprender su realidad económica con relación a los demás países. En otras palabras, son números, son estadísticas que permiten comparar cómo está la economía de un país con otro. Esta es en términos generales. Es importante también conocer que cada una de estas variables genera información fundamental para promover el desarrollo de una nación. De ello depende. Ya vamos a ver cuáles son las variables macroeconómicas y por eso decimos que ellas promueven el desarrollo. Porque en función de cómo esas actividades se realizan de forma interna, se ve la vinculación también de este país con el resto del mundo. Es importante que tengamos una definición clara, un concepto de la variable macroeconómica. Vea, son indicadores, son estadísticas, es un número que toma como referencia a un país para comprender su realidad económica con relación a los demás países. Y ya vamos a ver, justamente cuando el compañero me preguntaba cómo asignan los países en la unidad monetaria, el valor de cada moneda.
porque ya esa es una comparación, ya es una variable macroeconómica, que ya lo vamos a ver enseguida. Necesito que tengamos muy claro qué es una variable, es un indicador, es un número, es una estadística que toma en cuenta un país para comprender su realidad con otro, para compararse con otro. ¿Y de qué se va a comparar? De la situación económica. En esta lámina tengo la información respecto a las variables macroeconómicas. Solo me confirman si se visualiza. Sí, licenciada, se visualiza. Sí, se visualiza. Gracias por confirmar. Gracias por confirmar. Bueno, ahora voy a generar una pregunta. Ana Lucía está en la sesión. Ana Lucía Castillo. No, voy a generarla de forma, no de forma específica. Vamos a preguntar entonces, ¿qué es una variable macroeconómica? ¿Qué es una variable macroeconómica? 3 compañeros que me puedan comentar qué es una variable. Lo hemos visto con anticipación, pero no importa que me lo digan textual, literal. Yo quiero escuchar, que vamos comprendiendo. ¿Qué es una variable macroeconómica? Sí, licenciada. Adelante, tengo la solicitud de los cursos. ¿Quién me está hablando? No sé si me escucha. Ahora sí. ¿Sí me escucha? Bueno, pues para mí lo de la variable macroeconómica la variable macroeconómica es... Yo no le escuché a ustedes. ¿Algún otro compañero que nos pueda comentar entonces, sin ir a buscar a la web, sin ir a buscar una definición, qué comprendimos que es una variable macroeconómica? Es un número o una estadística para comparar la realidad de un país con otro. No sé si me escucha. Gracias, compañero, por su comentario. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué es una variable macroeconómica? Que comparan. Indicadores que toman en cuenta los países para comprender su realidad económica, financiera, con relación a otros países. Gracias, muy amable. Sí, yo quisiera que tal cual así pudiéramos tener todos presente la información, porque es importante que vayamos comprendiendo. Yo por eso genero preguntas directas para que usted también esté atento a la información y que nos pueda compartir también cómo va comprendiendo, porque posiblemente comprendemos de una forma, pero si hemos comprendido mal es el momento de corregir y podamos estar en contexto con la información. Y justamente recordemos que una variable entonces es un indicador que considera como referencia un país para analizar su situación económica contra otro país. Hay N cantidad de variables macroeconómicas. En esta oportunidad tenemos 7 variables macroeconómicas por acá. Claro, no son todas, pero son las principales, las esenciales que puede verificar un país. Entonces, sí es importante que vayamos conociendo. Yo les decía, no vamos a entrar a detalle a determinar cada variable, porque nos llevaría no solo una clase cada variable, nos llevaría varias clases cada variable, pero sí es importante que usted conozca en términos generales a qué se refieren las variables macroeconómicas. Partiendo de la principal, que es el Producto Interno Bruto.
Tenemos una definición básica que el Producto Interno Bruto es la producción total de un país en un momento determinado. ¿Cómo así? ¿Qué es esto entonces? El Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que generó un país a una fecha establecida. Regularmente el Producto Interno Bruto se mide al término de un año, porque ahí ya tenemos un parámetro de poder comparar, de poder medir, determinar cuál ha sido la producción total de un país. Pero cuando hablamos de una producción total, no solo nos enfocamos en productos agrícolas, no, acá nos enfocamos en productos agrícolas, productos no agrícolas, productos industriales, agroindustriales, es decir, la cantidad de bienes y servicios que generó un país por todas las empresas que están operando dentro del mismo. Si hablamos del Producto Interno Bruto de Guatemala, pues es una variable macroeconómica que determina el Banco de Guatemala, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Junta Monetaria, porque se unifican todas las operaciones que realizó un país. ¿Y por qué hablamos del Banco de Guatemala? Porque el Banco de Guatemala pues está en atenta información a todas las operaciones que realicen los bancos, como bancos privados o instituciones financieras, Ministerio de Economía, que engloba todas las actividades o transacciones generadas por las empresas, Ministerio de Finanzas Públicas, porque a través de la Superintendencia de Administración Tributaria se puede determinar cuál es la cantidad de bienes y servicios generados por un país. Haciendo una salvedad que las remesas internacionales no forman parte del Producto Interno Bruto, por eso se llama Producto Interno Bruto. Muchas veces, o en la mayoría de casos, porque es nuestra economía, y por eso es otro indicador que tiene el Banco de Guatemala, porque personas individuales, personas jurídicas, reciben liquidez a través de las remesas internacionales. Pero si vemos las remesas internacionales, no son producto de este país. Si vemos así a nivel Guatemala, las remesas que recibimos del exterior no es dinero producido en nuestro país. Por eso es importante hacer de un lado y no tomar en cuenta las remesas internacionales para determinar el Producto Interno Bruto. Entonces, recordemos, el Producto Interno Bruto es la cantidad total de la producción de bienes y servicios de un país a una fecha determinada. Tengo la solicitud de Lourdes. No sé si necesita indicarnos algo. ¿No? Vi también la solicitud de Anelí. No sé si necesita consultar algo. No, se me activó la manita por error. Lo siento. Gracias. De acuerdo, gracias, no hay problema. Decíamos entonces que es importante que conozcamos cómo se integra el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo se determina? Es una serie de análisis minuciosos en la cual intervienen profesionales de las distintas instituciones, Banco de Guatemala, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas, Junta Monetaria, donde se unifican el total de transacciones generadas a un país. Claro, todo con un margen de tolerancia, un nivel de error tolerable, porque no se pueden cuantificar todas las transacciones. Sin ir muy lejos, y usted será muy testigo de esta operación, regularmente las empresas o negocios de micro y pequeñas empresas regularmente no registran todas las transacciones que realizan, partiendo desde que debemos de generar un tributo, un impuesto por esas transacciones. Entonces no declaro todas las transacciones que realizo. Desde ahí ya tenemos un nivel de error, porque no estamos generando todas las transacciones. Si yo, persona individual, he generado una cosecha de, no sé, 100,000 quintales de tomate, por ejemplo, sabiendo que generé una actividad económica, sabiendo que tengo que pagar un impuesto por lo mismo, desde ahí no voy a declarar todo lo que generé como producción. Entonces ya hay variaciones, ya hay desviaciones establecidas para poder determinar el Producto Interno Bruto total. La cantidad de bienes o servicios generados en un país a una fecha determinada. Entonces, de ello depende también el valor que se le asigne a la moneda, el valor
o el riesgo país que tenga cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso es de que son variables macroeconómicas. Ahora, si usted va a comparar una economía nuestra, de Latinoamérica, por ejemplo, con una economía europea o americana, estadounidense, por ejemplo, ya vemos unas brechas extensas, porque si bien sabemos, las capacidades de producción son contrarias, son mucho más elevadas. Entonces, es ahí donde se determina la capacidad, entonces, de generar esa producción y en función de ello, su valor de moneda. Por eso es parte importante también de cultura, ¿verdad? Cómo poder generar la información y que ésta sea útil para las variables macroeconómicas. Si recordamos, una variable entonces era un indicador, un número, una estadística. Entonces, ¿cómo determinamos el Producto Interno Bruto? Con el total de la producción que ha generado un país a una fecha determinada. Entonces, realmente, si lo vemos en otras palabras, el nivel de riqueza que tiene un país. ¿Y cómo va a determinar el nivel de riqueza? Con toda la producción que realice. No hablamos solo de producción agrícola, hablamos de producción agrícola, no agrícola, industrial o agroindustrial. O sea, todas las transacciones que realicen dentro de la actividad económica. Otra de las variables macroeconómicas es la inflación. Y esta es una variable latente, permanente, sujeta a análisis constante. Pero, ¿qué es la inflación? Cuando hablamos de inflación, nos referimos al aumento continuo o aumento acelerado del costo de los bienes y servicios. ¿Cómo así? Cuando los productos están incrementando su precio. Incrementa el precio, incrementa el precio, incrementa el precio. Voy a hacer énfasis que en nuestro país la inflación es una inflación moderada, controlada por el Banco de Guatemala, en la cual existe una política monetaria cambiaria y crediticia que establece parámetros de inflación, en la cual establece que la inflación de nuestro país no puede exceder a 2 dígitos. Por eso usted va a ver la inflación de 4, de 5%, de 6%, pero esperamos nunca ver una inflación que llegue a 2 dígitos, es decir, a 10%, que los productos estén incrementando su valor hasta un 10%. Pueden haber productos muy específicos, muy particulares que incrementen su valor constantemente, pero de forma regular, de forma ordinaria, y ustedes lo han visto, los productos incrementan su precio, los productos disminuyen su precio, vuelven a incrementar, vuelven a disminuir. Eso es una fluctuación de precios y eso hace que la inflación permanezca, que no se incremente, ¿verdad? Pero si vamos a una economía hiperinflacionaria, como una economía de Venezuela, por ejemplo, donde los precios se están incrementando constantemente y su inflación sí es un indicador de 2 dígitos. Entonces, lo que hace es una desestabilización económica. Y si ustedes han visualizado información, noticias económicas o a través de la historia, conocemos entonces cuál es el comportamiento de la economía de estos países, donde la inflación se manifiesta como una hiperinflación, es decir, los precios de los productos están en constante incremento, en constante aumento, aumentan de forma acelerada. Entonces, es ahí donde se manifiesta una inflación. Recordemos, es el aumento continuo del costo de los bienes o servicios. Les hacía referencia que en nuestro país los precios suben, bajan, mantienen una fluctuación, constante movimiento. No significa que únicamente tengan incremento, sino que hay una inflación moderada. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Licenciada. Adelante. Un ejemplo de la inflación podría ser constante cambio del precio del gas propano, que como a principios de año bajó y ahora vuelve a aumentar el precio otra vez, así sube y baja. Podría ser un ejemplo, digo yo. Esto es una fluctuación de precio, por eso es que está alto, bajo, o sea, está fluctuando, está en movimiento.
Una inflación significa que es un aumento continuo, es decir, que nunca baja, solo está en aumento. De 100 pasó a 115, a 120, a 130, 140, 150, es decir, nunca baja. Por eso dice un aumento continuo, un aumento permanente, un aumento acelerado. Por eso les decía, nuestra economía es una economía con inflación moderada. ¿Por qué? Como usted lo decía, el precio sube, el precio baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, está fluctuando, está en movimiento. Entonces no está en un nivel de inflación. No sé si queda claro ahora. Ajá, sí, así. Gracias. Ajá. Porque vemos la inflación es el aumento continuo del costo de los bienes y servicios. Es decir, que no muestra un comportamiento variable, sino que solo un incremento, ¿verdad? Y para ello, voy a verificar. Tengo solicitud de Pedro, adelante. Licenciada, así como ahí podría ser así como los precios de los boletos de ornato, que cada año sube y sube y sube. O sea, se mantiene siempre en la cantidad más arriba. ¿Cada año sube qué? ¿El valor? Sí, el valor. He visto que antes se conseguían de a 10 quetzales, ahora solo de 15 en adelante. Ya después como que suben de precio. Bueno, recordemos que esto no está dentro de la economía, ¿verdad? Esto es un arbitrio. El boleto de ornato es un arbitrio, es una contribución que se paga a una dependencia que denominamos municipalidad. Entonces, esto está tipificado por una legislación también y no es una actividad económica. Regularmente no es que incrementen tal vez mensual o anual, sino que tienen tal vez cambios muy distantes, no permanentes. Entonces, si vemos un precio de inflación, yo les voy a poner un ejemplo claro, y es que va de la mano con el superávit. Son los bienes inmuebles, llámese terrenos y casa. Estos regularmente van en constante incremento en los precios, porque ahí llevan inmersa otra variable que denominamos superávit, es decir, el valor que va ganando cada año ese inmueble. Entonces, si lo vemos así, son bienes que están incrementando su valor de forma constante, de forma continua. Nunca un terreno va a valer menos en comparación de un año con otro. Al contrario, son bienes que incrementan su valor. Les decía, regularmente lo que se evalúa dentro de la inflación de un país son los productos de la canasta básica, y es ahí donde se mide el índice de precios al consumidor. O sea, son bienes necesarios, básicos, independientes, en los cuales se mide la inflación. Entonces, regularmente en nuestro país no tenemos ejemplos de hiperinflación, sino más bien tenemos una inflación moderada, donde los precios suben, bajan, se mantienen, vuelven a bajar, vuelven a subir. Entonces, es una inflación moderada. ¿Alguien más que necesite comentarnos? Ana Lucía tiene abierto el micrófono. No sé si necesita indicar. Se había activado, señor, perdón. Ya funciona. Gracias. Decíamos entonces que son las variables macroeconómicas. Quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que vayamos, por favor, todos a la página del Banco de Guatemala. Ingresemos en la web Banco de Guatemala. Vayamos, por favor, veamos la página principal que nos muestra el Banco de Guatemala. Si recuerdan, dentro de las instituciones de interés que yo había generado compartido, desde la clase número 2 está lo que es el Banco de Guatemala como una de las instituciones de interés para nuestro curso, y es importante que conozcamos. Vamos todos a ingresar a la página del Banco de Guatemala. Alguien que nos pueda compartir la información que visualiza. ¿Y para leer, licenciado? ¿Cómo? No escuché su pregunta, adelante.
Que si solo hay que visualizarla o se la leo de una vez. Solo para que nos comente entonces qué información visualiza en primera instancia. Cuando usted ingresa a la página del Banco Guatemala. Inflación intermensual 0.32%. Gracias. Lo que visualizamos son variables macroeconómicas y de primera instancia está la inflación, porque es una de las variables que influyen directamente en la economía de un país. Si bien es cierto, nuestra economía de nivel país no es una economía potencial, pero de acuerdo a la política monetaria, cambiaria y crediticia, la economía pues trata de mantenerse, o por lo menos es lo que pretende con esa política. La inflación, ya veíamos, es el incremento continuo, constante, acelerado de los precios de los bienes, de productos o servicios. Ahora, el Banco de Guatemala nos muestra como información principal o esencial la inflación. Y si vamos a los datos específicos, tenemos una inflación intermensual de 0.32%. Significa que eso es lo que va incrementando de un mes a otro. Tenemos un ritmo inflacionario del 6%, una inflación acumulada a lo que va de, como dice ahí, 0.47 a febrero del 2021. Y si ingresamos directamente a la sección de inflación, esta nos permite entonces ingresar a otra información relacionada al índice intermensual, interanual y acumulada. ¿Cómo así dirá usted? Vea que la inflación en los distintos años, distintos meses, tenemos cómo esta inflación se mantiene o cómo es el comportamiento que ocurre en esta inflación. Acá tenemos información desde el año 2010 hasta el año 2021 y veíamos entonces que si usted verifica o quiere saber cuál es la inflación a febrero del 2021, vea usted la última columna que tenemos con un valor de 5.62. Les decía, la política cambiaria, monetaria y crediticia pretende que la inflación no exceda de 2 dígitos, por eso está a 5.62. Eddie, ¿necesita comentarnos algo? Sí, licenciada, una consulta. ¿Este incremento en comparación al año anterior? ¿O en base a qué? ¿En base a qué se aumenta? Por ejemplo, si es el 0.15%, ¿eso es en relación a por año? Al año anterior o cómo se maneja? Por ejemplo, desde la fundación del país, ¿quién pudiera ver una estadística de que la inflación se ha incrementado, qué sé yo, en un 30, 40, 70, 90%? Pero el dato cuando se coloca, ¿es en comparación de un año a otro o no sé? Por eso, si gusta, veamos las columnas que tenemos de información inicial. Ahí dice, está el periodo, están los meses, está el índice, este es determinado por el Banco de Guatemala, que es un índice de precios al consumidor, donde influyen todos los precios de la canasta básica, la cantidad demandada, la oferta monetaria, entre otras variables. Esta es la referencia. Ahora, una variación intermensual, ¿a qué se refiere esto? Es decir, una comparación de un mes con otro del mismo año. Ahora, una variación interanual, acá hacemos referencia a un año con otro. Por ejemplo, realmente cómo estaba si leemos la primera fila de enero 2010, donde el índice era de 96.11, la variación intermensual, es decir, incrementó de un mes a otro, mismo año, 1.30. Si estamos partiendo de enero, podríamos comparar diciembre del año anterior contra enero del año siguiente y nos muestra que hay una variación de 1.30. Nótese que es una variación positiva. Hay una variación interanual. ¿Qué significa eso? Que al
mes de enero del año 2010 contra el mes de enero, perdón, del año 2009 contra el mes de enero del 2010, es decir, año anterior, año vigente, hay un incremento de 1.43% de inflación. Para verificar una variación acumulada, aquí ya vamos hablando de toda la historia, 1.29. Hablamos de términos generales, si ustedes se dan cuenta, el periodo que abarca es 2010-2021. Regularmente el análisis o el comportamiento se evalúa a un término de 10 años, porque de acuerdo a las estadísticas se establece que a los 10 años la economía sufre un cambio, ya sea positivo o negativo, o puede haber un incremento o un decremento en la economía. Por eso se toma una referencia de 10 años. Claro, estamos comparando un año con otro y por eso hacemos una interanual, una variación interanual, porque queremos conocer cuál ha sido el comportamiento, pero para conocer realmente un dato específico, un dato certero, necesitamos 10 años. Ahora, en cuanto a la variación promedio, es la variación que ha sufrido regularmente dentro de la variación interanual y la variación acumulada. Si nosotros nos podemos determinar cada uno de los datos, necesitamos en primera instancia el índice de precios al consumidor, necesitamos la oferta monetaria del Banco de Guatemala a la fecha que fue determinada, por ejemplo, a enero. Podríamos decir que necesitamos toda la información al 31 de enero, si vemos el 2010, esa información tomamos de referencia, pero lo que nos interesa es verificar cuál ha sido el comportamiento de la inflación. Y regularmente, veamos un año. Voy a colocar lo que tengo en pantalla, es el año 2010. Y note usted o noten ustedes que regularmente en el mes de enero, la inflación promedio está en 1.43. Vea usted el mes de junio, de 1.43 incrementamos a 3.19. Y el mes de diciembre incrementamos a 3.86. Y es que este es un fenómeno, un comportamiento de la economía. Recuerde usted que en el mes de junio y mes de julio hay mayor circulación o flujo monetario, hay mayor oferta monetaria, hay pago de otro salario y también en el mes de diciembre hay pago de otro salario y hay mayor oferta monetaria, hay mayor flujo de circulación monetaria. Esto tiende en algún momento a que los precios incrementen. ¿Por qué? Porque los oferentes saben que hay mayor capacidad adquisitiva y que pueden incrementar los precios. Y saben que las personas van a adquirir independientemente al precio que ellos coloquen. Ese es uno de los puntos. Vamos a ver al año 2020. Vea usted el año 2020. Solo me confirman si se visualiza ustedes, por favor. Sí, licenciada. Gracias por confirmar. Gracias. Veamos entonces el comportamiento. Y justamente es la misma tendencia. En el mes de enero, la inflación promedio se mantenía en 1.78. Vean la última columna, mes de enero, año 2020. Muy bien. Regularmente, si ustedes visualizan la economía, llamamos las curvas de enero, porque en el mes de diciembre había flujo monetario, hay otro pago de salario, hay menos gastos de un lado, pero en el mes de enero regularmente las personas han colocado todo el dinero en el mercado, han retenido todo el dinero en las instituciones financieras y las personas no cuentan con liquidez, por eso pues la inflación no se marca. Vemos ahí, está 1.78. Vayamos al mes de julio, se manifiesta en 1.97. Ya hay un incremento en la inflación. Pero vayamos al mes de diciembre y vea usted el cambio. En el mes de diciembre ya está 3.21. Porque hay mayor circulación de dinero, de billetes, de moneda, de dinero electrónico. Entonces hay mayor capacidad adquisitiva y los precios en algún momento tienden a incrementar. Por eso es el comportamiento de la inflación. Entonces, esta es la inflación promedio. Si usted quiere saber cuál es la inflación promedio al mes de febrero, vea usted cómo está el comportamiento.
de 3 que teníamos en diciembre, en el mes de enero está a 5.24, en el mes de febrero está a 5.62, significa que los precios han incrementado. Y vea usted, enfóquese en dónde han incrementado los precios. El primer commodity que ha incrementado es el petróleo. El petróleo es uno de los commodities o materia prima que ha incrementado su precio y en consecuencia incrementa el valor del combustible, incrementa el precio del gas líquido del petróleo y todo esto impacta en la economía. Porque vea usted, para que una empresa genere su producción necesita transporte y para ese transporte necesita combustible y ya incurre en gastos que aunque los quiera evitar, no puede porque son esenciales. Para que una empresa productora de alimentos genere su producción, valga la redundancia, necesitamos de gas propano. Y es uno de los productos que ha incrementado su precio. Si vemos del mes de enero para el mes de marzo, los que son padres de familia, amas de casa, no me dejarán mentir, el incremento que ha manifestado este bien, este producto. Entonces, todo eso se ve reflejado acá, ahí está la inflación, el incremento continuo de los precios. Hacemos énfasis también en el commodity principal que es el petróleo y ustedes noten, si no lo han visto o si ya lo experimentaron, no me dejarán mentir, cuando incrementa el precio del petróleo, incrementa el precio de combustible, regularmente todos los productos incrementan en forma proporcional. Porque todos dicen, está caro el combustible, necesito cubrir este costo de operación y para cubrir el costo de operación necesito incrementar el precio. Y ese es el comportamiento de la economía, ¿verdad? Que un commodity, un bien o un producto influye en el precio de otros. Claro, este no es un comportamiento permanente, ya verán ustedes si la economía se mantiene dentro de los parámetros legales, de acuerdo a la política monetaria, cambiaria y crediticia. De aquí posiblemente al mes de mayo disminuya, para el mes de junio vuelve a incrementar, para el mes de agosto disminuya y para el mes de diciembre volvemos a incrementar en la inflación. Ese es el comportamiento, esa es la estructura o el comportamiento de la economía en cuanto a la inflación, cómo se manifiesta, ¿verdad? Vemos entonces, yo les mostraba el año 2010, que es el año base para este análisis, el año 2020 y cómo cambia al año 2021. Posiblemente pueda seguir incrementando, depende de todas las medidas que se tomen en cuanto al cumplimiento de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Cuando ustedes quieran visualizarla, ingresen al Banco de Guatemala o busquen directamente la política, es bastante información de lectura, pero nos deja mucho conocimiento enriquecedor, no solo para nuestro curso, es para la actividad diaria nuestra. Ahí podemos aprender en cantidad de información, la cual podemos utilizar ya sea de forma personal, de forma laboral, de forma profesional, o para quienes están dentro del emprendimiento, la actividad económica específicamente, pues saben cómo interpretar la información también, ¿verdad? ¿Pudieron visualizar la información? ¿Hay alguna persona que no pudo ingresar a esta información? ¿Todos pudieron visualizar la información? Sí, se pudo visualizar bien. Sí. Gracias por confirmar, gracias por indicar. Vamos a continuar con las otras variables macroeconómicas y ahora nos vamos a enfocar en la tasa de desempleo. Como su nombre lo indica, todos sabemos que es un desempleo, ¿verdad? Es la carencia misma de un empleo, una actividad económica que podamos desarrollar en función de dependencia. Y es que la variable macroeconómica de desempleo es, como su nombre lo indica, es un número, es una estadística, es un indicador que va a permitir comparar el desarrollo o la economía de un país con otro. Si hablamos de un país que cuenta con un nivel alto de desempleo, significa que no está generando bienes económicos que puedan cubrir necesidades. Pero si una tasa de desempleo es baja, significa que hay pocas personas sin empleo formal y que pues realizan otras actividades, pero generan bienes económicos, ¿verdad?
Entonces, cuando hablamos de la tasa de desempleo, hacemos énfasis a ese indicador que muestra entonces cuántas personas laboralmente activas se encuentran sin un empleo formal. Cuando hablamos de laboralmente activas, nos referimos a las personas cuya capacidad física, civil y legal le permite realizar una actividad o un empleo, una actividad en relación de dependencia. ¿Por qué hablamos de una capacidad civil, física? No es discriminación, pero realmente para desarrollar un empleo necesitamos ciertas capacidades físicas, intelectuales y legales, porque recordemos que son personas laboralmente activas las mayores de 18 años, ¿verdad? Claro, hay personas que pueden laborar desde los 14 años, siempre y cuando cuenten con un permiso laboral emitido por el Ministerio de Trabajo, pero ya son elementos propios de cada una de las situaciones. La tasa de desempleo entonces nos permite identificar la cantidad de personas que cuentan con un empleo formal y qué cantidad de personas están sin empleo. Y por eso hay un indicador o hay un elemento que nos permite determinar este número. Y para quienes lo han experimentado, han laborado, hay una obligación formal para todas las empresas de presentar el informe estadístico ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? A través del informe estadístico se está proporcionando a esta institución la información de cuántas personas o cuántos empleos ha generado la empresa. Entonces, cuánto es el salario que devengó de forma mensual, de forma anual. Esto permite entonces conocer cuántas personas han generado un empleo formal a una fecha determinada. Quienes han tenido la experiencia de generar un informe estadístico saben todo lo que hay que incluir en él. Hay que incluir nombre de la persona, cantidad de hijos que están bajo su responsabilidad, cantidad de salario devengado, salario ordinario, extraordinario, el periodo laborado. Entonces, toda la información que sea útil para determinar la tasa de desempleo. Se hace una relación entonces de la población laboralmente activa, quienes cuentan con un empleo formal, contra la cantidad de personas mayores de 18 años. Se hace una relación para determinar la tasa de desempleo. Y ustedes dirán, regularmente una tasa de desempleo, si lo vemos así de forma empírica, es una tasa alta. ¿Cuántas personas mayores de 18 años quienes finalizaron su estudio diversificado realmente en esta fecha no cuentan con un empleo? Entonces, esto incrementa la tasa de desempleo. ¿Y qué hace entonces? Comparar a un país con otro. Y ahí se mide el nivel de la economía, ¿verdad? Porque estas personas que no cuentan con un empleo formal se dedican a otras actividades informales que ya no están dentro del alcance de la actividad económica. Entonces, ese es un indicador muy importante que debemos de conocer también, ¿verdad? Porque permite entonces a la economía cumplir con el círculo económico. Cuando hablamos de una variable macroeconómica, voy a enfocarme en la variable, en la balanza de pago y la balanza comercial. Estas están interrelacionadas. Por un lado, la balanza comercial es un componente, si lo vemos así, de la balanza de pagos. Entonces, comprendamos ambos conceptos o ambas definiciones. Cuando hablamos de una balanza comercial, es importante que sepamos que dentro de las actividades económicas existen las importaciones y las exportaciones. Cuando hablamos de importaciones, nos referimos a adquirir productos que se han producido en otro país. Estamos adquiriendo productos de otro país, estamos importando. A consecuencia de esta actividad económica también podemos realizar exportaciones. ¿Y qué son las exportaciones? Las exportaciones se refiere a las actividades de producción, bienes o servicios generados dentro del territorio guatemalteco y que son enviados a otros países. Por eso se llaman exportaciones. Son actividades económicas con otros países y por eso nuestras variables son macroeconómicas, porque ya tenemos relación con otros países.
¿Qué hacemos entonces? Dentro de las actividades económicas, pues ustedes muy bien saben que en nuestro país, por ejemplo, no producimos petróleo. Necesitamos generar una importación de petróleo, necesitamos decir. En nuestro país no producimos vehículos, necesitamos importar vehículos. En nuestro país no producimos dispositivos móviles, necesitamos importar. Bueno, ya tenemos una relación comercial. Pero en nuestro país, ¿qué sí producimos? Producimos banano, producimos café, cardamomo, productos agrícolas. Caña de azúcar directamente para generar el bien, que es el azúcar, la cual se va a exportar, porque esta se envía a otros países. Entonces, este grupo de transacciones de importación y exportación son un indicador también, porque en función de la cantidad, por eso recuerden ustedes que un indicador o una variable es un número, es una estadística, y acá determinamos la cantidad de importaciones y exportaciones, y la balanza de pagos permite determinar cuántas de estas transacciones han sido pagadas, ya sea nuestro país paga a otro país, u otro país paga a nuestro país. Entonces, a esto se refiere la balanza de pagos y la balanza comercial. Cuando hablamos de la variable de tasa de interés, nos referimos a la cantidad de dinero que cobra una institución financiera al efectuar un préstamo. Pero aquí también podemos hablar que es una cantidad de dinero que paga una institución financiera por colocar un depósito a largo plazo. Entonces, recordemos, una tasa de interés es un porcentaje, es un indicador, es un número. Recuerde que hay tasas de interés activas y tasas de interés pasivas. Quienes laboran en alguna institución financiera comprenderán perfectamente que el banco, pues, si usted coloca una cantidad a un plazo fijo, el banco está en la obligación de pagarle a usted, persona que está colocando el dinero. Y para el banco es una tasa pasiva porque tiene la obligación. Ahora, cuando usted, persona individual, solicita un préstamo al banco, usted, persona individual, está en la obligación de pagarle al banco. Y para el banco esa es una tasa activa. Entonces, son tasas de interés, son variables macroeconómicas que se utilizan de referencia para verificar cómo está el comportamiento. Y si ustedes se darán cuenta, cuando hay mucho flujo de dinero, el banco necesita colocar ese dinero en calidad de préstamo, las tasas de interés bajan. Y no hay quien banco le esté llamando a usted, mire, adquiera este préstamo, mire, le ofrezco la mejor tasa de interés, mire, le ofrezco esta tasa, le ofrezco este plazo. ¿Por qué? Necesitan colocar el dinero al público. Pero cuando hay poco dinero en circulación, poco dinero en las arcas de los bancos, ellos necesitan agenciarse. Y más que colocar préstamos, atraen la inversión. ¿Para qué? Para agenciarse ellos de esos fondos. Claro, le van a pagar una tasa de interés, pero es mínima, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan las tasas de interés. Es importante tomar también de referencia la tasa el tipo de cambio. El tipo de cambio, pues, es el valor que tiene la cantidad de una moneda contra otra moneda. Y justamente lo que hablábamos al inicio, la moneda del quetzal, pues si la hacemos en comparación o generamos un tipo de cambio con otra moneda, por ejemplo, la moneda de referencia, el dólar americano, necesitamos 7.75 quetzales para hacer una conversión y hacer un tipo de cambio, entonces, a una referencia, a una fecha determinada. El tipo de cambio regularmente lo establece el Banco de Guatemala. Y como lo veíamos, lo podemos también obtener desde la página principal del Banco de Guatemala. Se las voy a compartir para que ustedes puedan visualizar, y es una de las variables macroeconómicas que presenta el Banco de Guatemala como punto de referencia. Y justamente es la que tenemos en el lado derecho. Solo me confirman si ya se visualiza. Sí, licenciada. Tipo de cambio, gracias, tipo de cambio de referencia. Vean, ahí tenemos entonces el tipo de cambio al 13 de marzo, que es el día de hoy. Y dice que para el día de hoy, el tipo de cambio de la moneda del quetzal versus $1
americano, que es la moneda de referencia, está a 7.73. Significa que todas las transacciones en moneda extranjera deben de utilizar este tipo de cambio. Usted dirá, pero ¿por qué los bancos ofrecen un tipo de cambio distinto, un tipo de cambio de compra, un tipo de cambio de venta? ¿Por qué? Porque ahí estamos realizando una actividad económica, específicamente en el banco. Si usted tiene quetzales y quiere comprar dólares, acuda a la institución de su preferencia, un banco X, y ahí le va a mostrar el tipo de cambio de compra de moneda extranjera. Le va a mostrar el tipo de cambio de venta de moneda extranjera. Eso es para compra y venta de moneda extranjera, pero para realizar transacciones económicas contra otro país, el tipo de cambio que debemos de utilizar es el tipo de cambio de referencia que proporciona el Banco de Guatemala. Recuerden, el indicador o la variable macroeconómica en referencia al tipo de cambio, entonces es un indicador, es un número, es una estadística que nos permite hacer una comparación y analizar cómo está una economía de un país contra otro. Y el tipo de cambio es un ejemplo clásico, es un ejemplo claro. ¿Cómo realmente está la economía? Significa que nuestra economía contra una economía americana está 7.73 veces mayor o acelerada o incrementada la economía versus la economía guatemalteca. Y así lo podemos comparar, pero es un indicador macroeconómico. Este es entonces, con este indicador finalizamos. No sé si hay una pregunta, alguna duda, alguna inquietud que podamos solventar antes que finalicemos. Tengo la solicitud de Anneli. Adelante. Licenciada, fíjese que no sé si soy yo o no sé, pero yo sentí que los últimos 3 variables usted los dio muy rápido. Creo que es con el tiempo, creo yo, o no sé si para la otra clase haría un poquito un resumen de eso, porque sí, casi no entendí. ¿Qué comprendió? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que no comprendió? O sea, yo no entendí después cuando dijo balanza comercial a los otros 2 temas. No capté muy bien. No le escuché. Ahora voy a compartirlos, le indicaba. Voy a compartir nuevamente la presentación para que podamos visualizar y me indique en cuál de estos es donde no se comprendió. La balanza de pago y la balanza comercial. Acá hacíamos referencia a que estas están interrelacionadas. Y hacíamos referencia a que existen importaciones y exportaciones, que son transacciones comerciales que realiza un país con otro. Entonces, de acuerdo a la actividad que se realice, las importaciones son compras realizadas en otro país, o sea, productos de otro país y los compramos en nuestro país, adquirimos, hacemos una importación, compramos productos de otros países para consumirlos en nuestro país. Hablábamos entonces de los vehículos, de los dispositivos electrónicos, porque son productos que no se generan en nuestro país, pero los necesitamos. A diferencia de la exportación, son ventas. O sea, por un lado hay compras y por otro lado hay ventas. ¿Cómo se dan las ventas? ¿Cómo se dan las exportaciones? Colocábamos el ejemplo de los productos agrícolas, tales como café, banano, cardamomo, azúcar, que son productos que se generan en territorio guatemalteco, pero que se venden a otros países. Por eso se llaman exportaciones. Y la balanza de pagos hace referencia a la cantidad de estas transacciones que han sido pagadas. ¿Por qué? Hay compras al crédito, hay ventas al contado. Entonces no significa que siempre vamos a obtener ese dinero disponible en nuestro país. Si usted hace una importación, por eso es importante conocer estos términos y tenerlos muy claros. Importación, usted está haciendo, o sea, país, Guatemala, está comprando a otro país. Pero de acuerdo a las cláusulas comerciales, puede ser que tenga crédito de 30 días, 60 días, 90 días. Ahora, en cuanto a la exportación,
país Guatemala le está vendiendo a otro país. Pueden existir convenios de pago, 30 días, 60 días, 90 días. Entonces, la balanza comercial mide la cantidad de transacciones en cuanto a importación y exportación. Y la balanza de pago mide las transacciones pagadas o adquiridas en un determinado tiempo, ¿verdad? Hablábamos, son compras y ventas, pero no significa que siempre se vayan a cancelar en el mismo momento. Entonces, hablamos que la balanza de pagos está relacionada con la balanza comercial. Entonces, son en conjunto, este indicador se mide en conjunto de acuerdo a la cantidad de transacciones que se realicen. No sé si queda claro ahora estas dos variables. Sí, licenciada. Gracias. Voy a explicar la otra. La tasa de interés. Cuando hablamos de la tasa de interés, hacemos referencia a la cantidad de dinero extra que cobra una institución financiera, pero también es una cantidad de dinero extra que paga una institución financiera. Un claro ejemplo es los préstamos adquiridos en cuanto a una persona individual cuando adquiere un préstamo en una institución financiera o cuando esta persona individual coloca su dinero a plazo fijo en esta institución financiera. Las dos actividades generan una tasa de interés. Entonces, es importante que el día de hoy usted aprenda que existe una tasa de interés activa y una tasa de interés pasiva. Cuando hablamos de una tasa de interés pasiva, es la que el banco le paga a una persona individual por colocar su dinero a un plazo fijo. Y una tasa de interés activa es la tasa de interés que cobra el banco por colocar o proporcionar un crédito. Entonces, son tasas de interés distintas. Por un lado, el banco paga y por otro lado, el banco cobra. Pero ¿qué es lo que cobra? Es un porcentaje, es un dinero extra por prestar ese servicio. O colocar ese dinero, ¿verdad? Ya sea darle el dinero a usted persona individual o usted persona individual pueda colocar su dinero en el banco. Ese es otro indicador, es otra variable. Y la última variable macroeconómica es el tipo de cambio. El tipo de cambio creo que todos conocemos que es un valor compensatorio que tiene que ver con la cantidad de unidades monetarias contra otra moneda extranjera. Entonces, cuando hablamos de un tipo de cambio, regularmente hacemos referencia al tipo de cambio del dólar, donde hemos indicado que de acuerdo a el tipo de cambio que ofrece el Banco de Guatemala al día de hoy, se encuentra en 7.73057. Significa que para comprar un dólar o generar una transacción en un dólar, debo pagar 7.73057 quetzales. O sea, ese es el tipo de cambio. Esa es una variable macroeconómica que me muestra entonces cómo medir el nivel de la economía de un país con otro. No sé si ahora queda clara la información, necesita que ampliemos más el contexto. No, licenciada, ahí está bien, gracias. Justo, de igual forma, si existen dudas, pueden escribirme, pueden dejar su comentario en el tema de discusiones, podemos resolver. Si hay una duda en particular, me pueden escribir a la bandeja personal, a la bandeja del grupo, que con todo gusto yo les puedo resolver. Si necesitan que se amplíe información en alguna palabra que no se comprende, algún término que no es muy común, que no se comprende, con todo gusto yo les puedo apoyar para que la información quede clara. Lo importante es que en efecto aporte a su formación profesional, no solo avanzar en los temas, cumplir con el requerimiento, con la guía didáctica, no. Lo importante es que los temas queden claros y que la información sea útil para su formación profesional. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No tenemos dudas? Bueno, yo les voy a estar compartiendo esta presentación, pero antes quiero que por favor puedan activar su cámara. Yo voy a dejar de compartir en este momento. Por favor pueden activar su cámara. Yo les puedo tomar su asistencia de forma automática a través de la herramienta
de Google Meet, y esta me va a permitir entonces considerar su asistencia a la clase número 6. Por favor, activemos cámara, todos los compañeros que estamos en la sesión. En este momento yo cuento con 19 compañeros. Por favor, compañeros que tenemos en la sesión, Lourdes, tengo a más compañeros por ahí para que nos puedan hacer favor de compartir su cámara y que podamos tomar su asistencia a la clase número 6. Regularmente no nos hemos visto en la mayor parte de las sesiones, ¿verdad? Con el objetivo de que se pueda tener una mejor conexión. Gracias a Nelly, Jessica, Kendra, Jocelyn, Pablo, Michelle, Eddie y Keren, Dylan, Elvin, Sofía, Gabriela, María José, Obed, Yolanda, Fabiola, María Fernanda, Lourdes y Montserrat. Gracias realmente por su asistencia, por su atención a la clase número 6. Esperamos poder visualizarnos en nuestra próxima clase. Cualquier duda o consulta, el material estará disponible. También el enlace de la grabación